Me pueden encontrar en Instagram como Semilla del Despertar. Y bueno, este es mi primer video de mi canal de YouTube, así que quiero darles la bienvenida a todos y contarles que estuve esperando muchísimo este momento porque no me animaba a hacerlo, pero bueno, acá estoy súper contenta de empezar a hablar un poco de todo lo que quiero compartir con ustedes. Y bueno, quiero empezar este video contándoles un poco de mí, de mi historia, cómo me crié, de dónde vengo, qué fue todo lo que viví como para ir de alguna manera moldeándome como persona, ¿no? Y bueno, contarles que nací en Argentina, en Buenos Aires, en una familia de muy bajos recursos. Tengo un hermano mayor de 33 años, yo tengo 29, y mis padres se separaron cuando yo era muy pequeña, tendría un año. Y bueno, mi madre me contó en algún momento que ella cuando estaba embarazada de mí tuvo que salir a limpiar, tuvo que buscar trabajo de lo que sea porque mi padre no estaba bien, no tenía la fuerza de voluntad como para salir a buscar trabajo y traer básicamente las necesidades, los recursos para vivir en el día a día, ¿no? Entonces ellos ya estaban mal desde antes de que yo nazca, pero bueno, se separaron más o menos cuando yo tendría un año, que mi mamá logró irse. Ella tampoco es que tenía muchos recursos para moverse, la ayudaron de alguna manera, pero tampoco contaba con tanta gente que la ayude y que la pueda acompañar y sostener, porque ella nació en un pueblo de otra provincia y no tenía familia. Pero bueno, de alguna manera como que logró salir y bueno, y ahí empezó nuestra crianza, ella como pudo con sus dos niños, que bueno, le puso mucho amor porque yo la realidad es que recuerdo que ella siempre fue muy de querer como darnos todo lo que ella podía, ¿no? Básicamente, pero así todo, con todo su amor, con toda su fuerza, obviamente nosotros vivimos muchas necesidades, muchas carencias, en muchos momentos nos sentimos muy solitos porque por ahí mi mamá se tenía que ir a trabajar y nos quedábamos solos y yo sentía como que no iba a volver, que nos iba a abandonar, que le podía pasar algo, entonces sentía muy fuerte como esa sensación como de estar muy desprotegida, esa sensación de supervivencia también, de no saber qué va a pasar el día de mañana, porque mi mamá no tenía una casa, entonces ella tenía que alquilar y a momentos que por ahí se quedaba sin trabajo o pasaba algo que de repente se venía todo abajo y nos teníamos que mudar y no teníamos dónde ir a vivir. Y eso pasó, me acuerdo, muchísimo tiempo que nos mudábamos de un lugar a otro y, y generalmente empezábamos por buenos lugares dentro de todo, pero cada vez íbamos empeorando más. Hubo un momento en donde nos íbamos a vivir a lugares ultra precarios, en donde se sentía como esa carencia, esa humildad muy, muy, muy latente. Y bueno, también sucedió que a los 8 años una tía mía, de parte de mi padre, una hermana de él, consiguió una beca en un colegio judío, de la comunidad judía, porque claro, ellos son de la comunidad judía y mi mamá es cristiana. O sea, hay una mezcla ahí. Y yo en su momento era atea, decía que yo era atea, que no creía en ninguna religión. Bueno, entré a ese colegio, como les contaba, y resulta que claramente era un choque de realidad, porque un colegio de la comunidad judía tenían otro nivel totalmente distinto al que yo estaba manejando, el colegio que yo iba, que era uno totalmente de barrio, del estado, por ahí los niños también eran un poco más humildes, y en ese colegio era todo lo contrario, los chicos iban recontra bien vestidos, tenían todos cosas de marca, eran muy diferentes en su forma de ser. Yo era súper tímida, súper introvertida, súper vergonzosa y la realidad es que la pasaba muy mal porque era muy distinta y no me sentía parte y además de eso me hacían bullying, me maltrataban, me jodían, me dejaban de lado. Entonces fue eso muy duro también para mí en ese momento y, y bueno, también algo que me sucedió que marcó muchísimo mi infancia, mi crianza, mi manera de ser es que había vivido también situaciones de abuso sexual de parte de un familiar, que también eso se los contaré más adelante en otro video con más tranquilidad, con más entrega, porque realmente requiere como de abrir muchísimo mi corazón. Y,
y bueno, entre esas cosas fui creciendo a lo largo de mi vida y bueno, qué decirles, ¿no? Como que llegué a mi adolescencia y estaba totalmente desequilibrada. Recuerdo que, bueno, siempre me gustó estar como con noviecitos, parejas, y tenía muy malos vínculos porque yo no estaba bien, ¿no? Entonces me peleaba con la gente, era muy celosa, tenía mucha negatividad y toxicidad adentro mío, ¿no? Obviamente tenía muy latente la herida del abandono, la herida del rechazo, los tenía muy, muy full. Entonces, obviamente que todo lo que yo atraía en mi vida y mis intercambios con las demás personas y las situaciones de mi vida eran todas catástrofes, la verdad. Era terrible, era salir de una tormenta y ponerme en otra tormenta y así, ¿no? Pero bueno, llegó un momento de mi vida en donde toqué fondo, literal, más o menos a mis 19 20 años. Yo recuerdo que estaba trabajando una vez que ya no iba más al colegio, estaba trabajando y, y trabajaba con un chico que iba conmigo al colegio y que me llevaba bien, que era un amigo mío, me acuerdo. Y una vez nos peleamos, porque claro, yo tenía un carácter muy explosivo en ese entonces. Y una vez nos peleamos, encima él era súper bueno. Y me acuerdo que yo le recontra grité y le dije como, a mí no me importa nada la vida. Y fue como, no, ¿qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Cómo vas a decir eso? Es como, no estás bien. Y ahí me di cuenta como, no estás bien, necesitas ayuda, necesitas a alguien que te saque adelante porque realmente no estás bien. Y bueno, ahí le conté a mi madre que necesitaba ayuda, que por favor me ayude a encontrar una psicóloga, alguien que me pueda acompañar. Yo recuerdo que desde más niña, cuando mi mamá podía, ella me mandaba a alguna psicopedagoga porque yo ya no estaba muy bien y se notaba, porque por ahí no me iba bien en el colegio, no prestaba atención, o por diferentes cositas que mi mamá notaba que no estaba del todo como en eje, ¿no? Entonces sí, mi mamá siempre que pudo también me apoyó en ese sentido, pero muchas veces no sabía qué me pasaba y no sabía cómo hacerlo y no podía tampoco apoyarme porque la situación económica no nos favorecía. Entonces, bueno, en ese entonces le pedí ayuda y mi mamá, no sé cómo es que llegamos a una iglesia, yo que encima no me gustaba, en ese entonces era súper como no creo en ninguna religión, mis creencias eran otras, ¿no? Entonces estaba un poco en contra en ir a esta iglesia, pero bueno, dije, bueno, ya está, necesito ayuda, es un grupo de autoayuda que quizás me ayude a ver qué pasa. Entonces fuimos con mi madre y eran diferentes grupos con personas que trataban como diferentes temáticas y de diferentes edades. Entonces tuve una entrevista con la que se encargaba de organizar todo eso, que era una psicóloga que a mí me había encantado ella cuando tuve la entrevista para entrar a los grupos y le dije, por favor, quiero que vos seas mi psicóloga, yo no quiero estar acá, pero quiero que sí vos seas mi psicóloga. Y me dijo, bueno, hagamos una cosa, vos venís, te voy a poner en este grupo con tal chica y van a hablar de algunos temas para superarse, para tratar de sentirse mejor, como todo lo que se puede trabajar en un grupo de autoayuda, básicamente, ¿no? Y, y además yo te atiendo como tu psicóloga. Y yo, genial. O sea, como iba a ser un complemento muy, muy bueno para mí, ¿no? Así que fue que empecé con ella y con el grupo de autoayudas, que la verdad es que me gustó mucho. Me hice buenas amigas ahí. Como que de alguna manera empecé a sentir que encajaba con algo que me gustaba, que necesitaba, porque me daba cuenta que esto de ayudarse con el otro y de escucharse a mí me gustaba mucho. Entonces, bueno, ahí disfruté ese tiempo que estaba yendo y también esa psicóloga, la verdad es que a mí me gustaba mucho. Hoy en día soy la amiga de la hija de mi psicóloga. Ella ya no es más mi psicóloga, pero soy la amiga de la hija. Em, y bueno, ella me ayudó mucho durante más o menos 3 años, creo que estuvo acompañándome en ese proceso, en esa parte de mi vida. Y bueno, yo en ese entonces también empecé a salir muchísimo de fiesta, pero mucho, 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 porque caí en la noche, se puede decir, caí en los vicios de la noche, no paraba de salir de fiesta, de alguna manera seguramente quería tapar todo eso que no pude vivir, ¿no? Como sentirme que pertenecía,
que tenía amigas, como siempre me costó el tema grupal, de amistad, no tenía un buen grupo de amigas, no lo había tenido nunca hasta ese entonces, o hasta más adelante inclusive, no había tenido un grupo de amigas. Sí que tenía alguna que otra así suelta que encima cada tanto me peleaba, entonces es como que había mucha sensación como de soledad y de que no pertenezco a ningún lado básicamente, ¿no? Em, bueno, y qué más decirles. Entonces me metí en el monstruo de la noche. Y bueno, y yo también iba viviendo mucho mis vínculos de pareja, que crecí muchísimo porque siempre tuve algún noviecito, alguna pareja, alguien que nos reflejábamos mutuamente eso que teníamos, ¿no? Para trabajar, porque yo creo que todo el tiempo estamos reflejando en el otro eso que nosotros tenemos, ¿no? Y el otro nos va a venir a mostrar con sus formas, con todo su ser, nos va a venir a mostrar qué es eso que todavía nos falta a nosotros para sentirnos mejor. ¿Qué es eso que todavía nos falta a nosotros sanar? ¿Qué es eso que todavía nos falta a nosotros que todavía nos está incomodando? Entonces, bueno, básicamente esa es la historia de dónde vengo, cómo crecí y cómo empecé con todo este mundo de desarrollo personal, porque comencé ahí en el grupo de autoayuda y con mi psicóloga, y bueno, luego empecé a sentir que ya por ahí la psicóloga me quedaba un poco chica, ¿no? Como que me ayudaste mucho y yo ya necesito otro tipo de ayuda, sentí. Y ahí fue como poco a poco empecé a investigar el tema de la astrología, del Reiki, sanación de útero, no sé si escucharon hablar de todo eso, pero son terapias alternativas. Entonces fui probando un poco de todo y bueno, y poco a poco fui avanzando y me fui sintiendo mejor, más en armonía, me volví mucho menos reactiva, aprendí a escucharme más, empecé a conectar con mis emociones, empecé a trabajar mucho más mi plano mental, cuáles eran las creencias que tenía, de qué manera me hablaba, qué me decía, y a cambiar todo ese mindset, toda esa forma de contarme las cosas. Así que bueno, a mis 20 no 21 22 por ahí, yo ya estaba empezando a descubrir todo este mundo más holístico, alternativo, y, y ya como que no quería dejar de leer esa información, empecé a comprarme libros también, a hacer diferentes cursos, talleres, unos años después, más o menos a mis 24 5 yo ya tenía como mi deseo, mi sueño latiendo de irme a vivir a México, que eso era un sueño que yo tenía de hace muchos años sin darme cuenta. Quería irme ahí porque siempre sentí como mucha familiaridad, como mucha conexión, porque me encantaba la comida mexicana, me encantaba el picante, me encantaba cómo hablaban ellos, me parece súper gracioso, chistoso, em, y tierno a la vez, porque siento que tiene una mezcla entre gracioso y tierno. Y además quería conocer las playas, era como mi sueño en ese entonces vivir cerca de la playa. Y bueno, poco a poco me fui encaminando a cumplir ese sueño, que después les voy a contar en otro video cómo lo logré, porque nunca dejé en mi vida de sentir esa sensación de tengo que sacrificarme para lograr las cosas que quiero, es casi imposible alcanzarlo, como todas esas creencias de carencia, de supervivencia, porque con eso crecí y con eso seguí hasta mis 20 largos, que logré salir de México con muchísimo sacrificio y un montón de suerte, que les tengo que contar cómo es que lo logré, porque realmente que es increíble. Em, y bueno, y fue otra mi vida cuando me fui a México, otro aprendizaje más, otro choque de realidad muy fuerte, un montón de cosas que viví que es increíble también. Y bueno, y una vez que logré salir de ahí, yo me empecé a formar como terapeuta para poder ayudar a otras personas, empecé a pagarme cursos, talleres, formaciones y además empecé a hacer uso de las plantas medicinales. No es que empecé, lo hice alguna que otra vez, no lo hice muchas veces. Probé la ayahuasca y probé el peyote, que también seguramente se los cuente más adelante en otro video.
nada, la realidad es que pasé muchas cosas muy fuertes, muy difíciles, muy incómodas. em, no sé, no sé cómo describírselo, pero es un montón, es un montón. Y, y es muy loco porque ahora vivo otra vida totalmente distinta, mucho más en calma, en armonía, con sensación de que ya no tengo que sobrevivir, que me merezco un montón de cosas buenas y esas cosas buenas llegan a mi vida de maneras muy mágicas, increíbles, no porque encima estoy acá haciendo este video para poder compartir con ustedes un poco todas estas vivencias, estas experiencias y poder ayudarlos también en lo que pueda ayudarlos, porque creo que uno puede aportar mucho al otro con el ejemplo, con su propia historia. Este video es más que nada de presentación y para que vean de dónde vengo un poco, cómo es que me crié, cómo me formé. Bueno, así que espero que les haya gustado. Para mí no es tan fácil comunicar todas estas cosas, aunque por ahí no lo parezca, pero sí que es un poco incómodo y más porque hay muchas personas que por ahí compartieron conmigo, incluso puede ser en la primaria, en la secundaria, y no sabían un montón de estas cosas que les estoy contando, ¿no? Porque yo siempre fui la nena como excluida, como tímida, introvertida, y, y no sabían con qué con qué personas se estaban encontrando, ¿no? En el fondo. Entonces, bueno, quiero contarles que estoy muy contenta de poder animarme, de poder estar acá compartiendo, de que tengo la intención de seguir compartiéndoles todo, cómo logré alcanzar mi mayor sueño, que fue irme a México, y cómo logré alcanzar otros sueños que después me puse. Ahora, por ejemplo, estoy en España y ese es otro de mis sueños que yo tenía. Y bueno, contarles que estoy muy agradecida hoy en día porque pude lograr salir de adelante de básicamente de la oscuridad. Yo digo, estaba en la oscuridad y ahora estoy en la luz. Y es muy loco y es muy fuerte cómo se puede salir de lugares tan turbios y vivir una vida de disfrute, de placer, de gozo, porque al final creo que todos nos merecemos vivir esa vida y que quizás no nos toca la vida que queremos, pero sí que podemos transformarla. Yo creo que la gran mayoría de las personas podemos transformar nuestras vidas a algo que realmente queramos sentir y algo que queramos vivir. Que nada es para siempre, como dicen en las típicas frases, pero es que realmente todo viene y es un momento en la vida y después empiezan a pasar otras cosas y todo empieza a moverse y siempre como que la vida, el universo, la fuente, lo que ustedes quieran creer, digamos, o lo que eligen, lo que se sientan identificados, acomodan las cosas de una manera muy, muy misteriosa y a la vez es muy perfecto. Bueno, nada, si quieren buscarme en el Instagram me pueden encontrar como Semilla del Despertar. Y bueno, les mando un abrazo, un beso enorme, aunque no los conozcamos. Estoy acá para escucharlos, para lo que quieran comentarme, para lo que quieran decirme. Aquí voy a estar. Les mando un beso y también se pueden suscribir a mi canal.